Bueno, para comenzar, yo quisiera, pues, ya sea usted opere como un comerciante individual o como una persona jurídica que esté obligado a llevar contabilidad formal, es muy probable que a estas alturas del año, 12 de mayo de 2020, usted ya tenga totalmente definidos sus estados financieros al cierre de diciembre de 2019. Yo creería que la mayor parte de empresas ya tienen definidos sus estados financieros. Y habrán unas cuantas que todavía están en los últimos detalles, porque recordemos que al menos el Código de Comercio de El Salvador nos permite celebrar junta de accionistas hasta el 31 de mayo como máximo, y en esa junta pues es cuando se autorizan o se aprueban los estados financieros. Los estados financieros, como muchos de nosotros, de ustedes conocerán, se forman por 5 elementos, que es el balance, el estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas. De estos 5 estados financieros, esta tarde vamos a retomar 2 de ellos, que es el balance y el estado de resultados. Con respecto al balance, en palabras breves, yo podría describirlo como una fotografía de la empresa a un momento determinado. En este caso, pues va a ser una fotografía de la empresa al 31 de diciembre del 2019. Y el estado de resultados, pues es un reporte que resume todo lo que son ingresos, costos y gastos durante un año de trabajo a fin de determinar una utilidad, en el caso que haya un resultado positivo, o pérdidas, ¿verdad? También puede existir. ¿Okay? Lo que nosotros pretendemos compartir con ustedes esta tarde es un poquitito acerca del proceso del análisis de estados financieros. Cómo usted puede desarrollar un análisis de estados financieros. Para ello, pues hay distintos tipos de herramientas, dentro de las cuales pues se encuentran los indicadores financieros o ratios financieros, que es lo que nosotros vamos a platicar un poquito esta tarde. El análisis financiero puede desarrollarse desde varias ópticas y dentro de ellas se encuentra el análisis de liquidez de la empresa, el análisis de endeudamiento, eficiencia, rentabilidad, crecimiento y creación de valor. Cuando hablamos de liquidez, pues así en términos prácticos hablamos de capacidad de pago en el corto plazo. ¿Tenemos o no tenemos capacidad de pago en el corto plazo? Cuando hablamos de endeudamiento, hablamos de que cada empresa o cada negocio tiene como mínimo 2 opciones para financiarse. El financiamiento de una empresa puede ser de tipo interno o externo, y cada una pues tiene sus ventajas y desventajas, costos y beneficios que lógicamente cada empresa trata de administrar. Cuando hablamos de eficiencia, pues a lo que nos referimos es qué tanto hemos invertido y recuperando rentabilidad. Entonces ahí hablamos de eficiencia. Cuando hablamos de rentabilidad, pues es la relación ingresos, costos, gastos. Estamos percibiendo ganancias, estamos percibiendo pérdida, qué elemento del estado de resultado es el que nos está causando mayor impacto, cómo nos está afectando el tema tributario, el tema gobierno, a fin de determinar una utilidad. Cuando hablamos de crecimiento, pues si ha habido crecimiento en ventas, crecimiento en patrimonio, en activos, en deudas, ¿verdad? Y tratar de dar una interpretación a ese comportamiento. Y cuando hablamos de creación de valor, pues son unos ratios un poquito quizás más avanzados, pero lo que tratan de hablar es cuánto yo he invertido, cuánto es el costo al cual yo estoy incurriendo para el financiamiento de esa inversión y cuánto es la rentabilidad que yo estoy percibiendo de esa inversión. Y si mi rentabilidad es mayor a mi costo, entonces en función de ello yo iré creando valor con el paso del tiempo. Entonces esta tarde, en esta sesión, vamos a tocar quizás los indicadores más típicos, principales, más básicos, pero igual de mucha utilidad para cualquier persona, comerciante individual o persona jurídica que intente interpretar la información que presenta su estado financiero. Vamos a hablar de liquidez, de endeudamiento, de eficiencia y vamos a hablar también un poquito de rentabilidad. El proceso que nosotros vamos a desarrollar en este momento, yo quisiera que ustedes conozcan de que es de utilidad para una amplia gama de usuarios. O sea, no solo es para los dueños de la empresa, sino que también para una amplia gama de usuarios. Los estados financieros y el proceso de análisis financiero va para accionistas, bancos que nos prestan dinero, clientes, cuando nosotros participamos en licitaciones públicas, ellos nos analizan previamente a autorizarnos un proyecto. Proveedores, al momento que tramitamos créditos. Si usted está tramitando un crédito de $100, posiblemente con el DUI
llenar un documento o firmar un pagaré, le autorizan el crédito, pero si usted está tramitando un crédito de $5,000, $10,000, es muy probable que le pidan mayor información y dentro de ella el estado financiero. Posibles nuevos inversionistas, el gobierno como tal está íntimamente relacionado con el proceso de análisis financiero. Por ponerles un ejemplo, el Ministerio de Hacienda evalúa constantemente márgenes de contribución, márgenes de ganancia, tasa impositiva, entonces es algo que está íntimamente relacionado al gobierno. Y al interior de la empresa, gerentes financieros, administrativos, gerentes de producción, también podrían estar muy, muy interesados en este proceso. Lo que vamos a desarrollar, yo traigo para presentarles un juego de estados financieros de una empresa salvadoreña, 100% real, que pertenece al sector industria. Pero para ponerlo quizás un poco más interesante, esta empresa, al igual que muchas empresas al día de hoy, al no ser una industria o no ser una empresa industrial que genere productos de primera necesidad, no ha contado con la autorización del gobierno para seguir operando. Así como han habido infinidad de industrias. Porque como ustedes saben, desde que comenzó todo este periodo de la cuarentena, el gobierno ha venido autorizando solo ciertas empresas, ciertas industrias para operar, sobre todo aquellas que son íntimamente ligadas al proceso de combate de la pandemia. Pero todas aquellas que no sean indispensables han tenido que cerrar. Entonces, si nosotros queremos evaluar la situación financiera de estas empresas al cierre, y en este momento estamos en cuarentenados, estamos cerrados en nuestras empresas, no podemos generar ventas, lógicamente vamos a tener un impacto en el 2020 a raíz de esta situación. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta charla. Al momento que vayamos desarrollando, vamos a ir platicando impactos como en las cuentas por cobrar, inventarios, proveedores, ventas, costos, gastos, impuestos, nuestras deudas si van a incrementar o si van a disminuir, y el tema de obligaciones mercantiles y tributarias, cómo está funcionando hoy en día toda esa temática. Acá tengo mi Excel, que me confirman que con ese tamaño pueden ver bien el texto. Perfecto, gracias Manuel. Ok, yo acá en mi Excel tengo el balance y el estado de resultados de una empresa industrial salvadoreña y como ustedes podrán observar, lo tengo para 4 años de estudio. En este caso, yo tengo los años 2016, 17, 18 y 19 de esta empresa y en la primera parte del Excel yo tengo lo que es el balance, sus activos corrientes y no corrientes, sus pasivos, corrientes y no corrientes. Solo para hacer un pequeño paréntesis, entendemos como activo o pasivo corriente todo aquello que vaya a ser utilizado o pagado en un plazo inferior o máximo de 12 meses, lo que conocemos como corto plazo. Y cuando hablamos de activo no corriente o pasivo no corriente, estamos hablando de deuda o recursos que vamos a utilizar en un plazo superior a 12 meses, o sea, activos de largo plazo. ¿Ok? Entonces tengo acá mis pasivos, tengo mi patrimonio y tengo en la parte de abajo lo que es mi estado de resultados, de igual forma comparativo para 4 años. Si ustedes, por ejemplo, en este momento se preguntan por qué tengo acá 4 años, es porque esto nos va a permitir tener una óptica de cuál ha sido la evolución de la empresa, al menos en estos últimos 4 años. Si usted en su empresa quiere hacer un análisis financiero y dispone de información de 5 o 10 años comparativa, pues utilícela. Eso es de mayor provecho para su análisis financiero, para que usted pueda observar tendencias. Si ha habido crecimiento de ventas, crecimiento de costos, disminución de gastos, disminución de impuestos o incremento, usted puede ver tendencias. En la medida que usted tenga mayor información, eso va a ser de mayor provecho para usted al momento de realizar su análisis financiero. Yo de momento acá tengo 4 años, que es lo que vamos a utilizar para nuestro desarrollo. Y los indicadores que voy a trabajar esta tarde, pues son indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. Lo que voy a ir haciendo es que aquí en el Excel voy a ir calculando cada uno de los indicadores con 2 propósitos. Primero, porque para que usted vea que es algo relativamente sencillo de calcular. O sea, calcular los indicadores financieros es un trabajo relativamente sencillo. De hecho, como ustedes saben, hay empresas, sobre todo aquellas medianas y grandes, que ya utilizan una plataforma informática
ya utilizan un software, un SAP, un Softland, un Homeland, XERP, ¿verdad? Que incluso ya automáticamente le calcula a usted estos indicadores financieros. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso, y la más importante, será interpretar lo que esos indicadores financieros le están brindando a usted. Y sobre ello, usted pueda tomar decisiones, pueda observar riesgos, pueda observar ventajas, y en base a ello tomar decisiones. ¿Ok? Entonces acá yo voy a ir calculando cada uno de los indicadores y voy a ir conversando con usted en qué consiste lo que se está expresando acá y riesgos, ventajas, desventajas que va a presentar esta empresa. ¿Ok? Bueno, quizás para comenzar con el análisis financiero de esta empresa salvadoreña, uno de los primeros problemas que usted escucha hoy en día en la calle, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, en los noticieros, es algo que se conoce como problemas de liquidez. ¿Ok? Las empresas están afrontando problemas de liquidez. Bueno, lo primero que se tendría que hacer cuando habla de liquidez es definir qué es lo que se conoce como liquidez. Liquidez es capacidad de pago en el corto plazo. ¿Tienen o no tienen las empresas capacidad de pago en el corto plazo? Bueno, si usted tiene sus estados financieros, como los tengo yo acá, para 4 años, lo primero que podemos hacer es cuantificar si esta empresa posee o no posee capacidad de pago. Y puedo hacerlo de entrada a raíz de 2 indicadores. El primero, el que se conoce como razón circulante, que es la división de mis activos corrientes, o sea, activos de corto plazo entre pasivos corrientes, y la segunda es la prueba ácida, que es activos corrientes menos inventario entre pasivos corrientes. Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia de ellos dos. Voy a calcular mi razón circulante. Mi razón circulante dice que tengo que calcularlo dividiendo mis activos corrientes, que los tengo acá, 47 millones en el caso del año 2016, entre pasivos corrientes, 44 millones 500 en el año 2016. Y como estoy en Excel, al principio de la presentación observaba que alguien había comentado si se va a compartir o si se ha compartido este material. Esté totalmente tranquilo que sí, se le va a hacer llegar todo este material, tanto la presentación como el Excel, para que usted después lo pueda retomar. Ok. Calculo mi razón circulante para el año 2016 y como estoy en Excel puedo tranquilamente copiarlo y pegarlo para los siguientes años. Entonces usted encuentra esta cifra y lo primero que se pregunta es qué significa ese 0.82, ese 0.80 que me ha dado la razón circulante y qué tiene que ver con mi estado de liquidez en la empresa. Lo primero que yo podría comentarle es que al momento de calcular su razón circulante usted puede obtener una serie de resultados. Una opción es que este resultado sea menor a 1, ¿ok? Si eso es así, es que usted tiene problemas de liquidez. O sea que no tiene liquidez suficiente para pagar sus obligaciones. Si el resultado fuera igual a 1, eso quiere decir que usted tiene una liquidez justa y necesaria, podríamos poner. ¿Ok? Tiene exactamente los mismos recursos de corto plazo para hacer frente a sus obligaciones. Si usted tuviese una liquidez mayor a 1, usted podría considerarse que tiene una liquidez saludable, ¿ok? Suficiente. Puede pagar sus obligaciones y no va a quedar tan al ras, incluso le puede quedar un fondito ahí para un ahorro, para una reserva, si esto fuera mayor a 1. E inclusive podría suceder un cuarto escenario, es que fuera mayor a 2. Y aquí se presentaría un pequeño problema, no tan grave como el escenario 1, pero acá se presentaría el problema de la ociosidad. Tengo activos ociosos. ¿Ok? Y activo ocioso es que yo tengo demasiados recursos en el corto plazo cuando realmente no los necesito. Y si usted ahorita, por ejemplo, se pregunta, mire, ¿y cuál es el problema que yo podría tener si tengo demasiada plata en el banco? ¿Cuál es el problema que yo pueda tener si tengo demasiada plata en el inventario o en las cuentas por cobrar? En cualquiera de los tres es un problema. Si usted tiene demasiada plata en el banco, si usted suponga que tiene 50,000 pesos en una cuenta corriente, Banco Agrícola, Cuscatlán, Vivienda, etcétera, y la tiene ahí parada por 3, 4 meses, ninguno de esos bancos le va a pagar nada de interés por ese dinero. Usted lo tiene parado ese dinero ahí, está transcurriendo el tiempo y usted no le está sacando ninguna rentabilidad. Usted me podría decir, mire, pero yo lo tengo ahí porque el siguiente mes voy a hacer un pedido fuerte de inventario y necesito tener esos fondos ya guardados para poder pagar. Perfecto.
sea, si usted requiere el recurso, pues está bien que lo tenga ahí. Pero si usted no lo requiere, lo ideal sería que usted lo ponga a trabajar en cualquier otro mecanismo, ¿ok? Ahora bien, ese problema de la ociosidad, si bien es cierto, es un problema, pero es menos a que nosotros no tengamos recursos suficientes. Y volviendo a esta empresa salvadoreña, mire qué interesante lo que sucede. Para el año 2016 y 2017 teníamos un indicador de 1.07 y 1.05. Eso quiere decir mayor a 1. Eso quiere decir que tenía una liquidez adecuada. Tenía recursos suficientes para pagar sus deudas. Pero cuando pasamos al 2018 y 2019, encontramos una liquidez de 82 y 80. ¿Qué quiere decir ese 0.80 en términos prácticos? Yo tengo 80 centavos de recursos para pagar cada dólar de deuda. Eso quiere decir que yo no tengo el total de recursos para pagar esta obligación. Habrá un 20% en el caso del año 2019 que yo no lo alcanzo a pagar con mis recursos de corto plazo. Inmediatamente, yo para los años 2018 y 2019 observo un riesgo. Y el riesgo es que no tengo recursos suficientes. Y si eso pasó en el 2018-2019, no me imagino lo que va a suceder ahorita, a partir de marzo, cuando se cerró la empresa y ya no pudimos generar venta, ya no pudimos generar créditos, ya no pudimos recuperar cuentas por cobrar, nuestra liquidez todavía se va a ver más comprometida. ¿Ok? Entonces, para esta empresa sí va a ser una seria dificultad el tema de la liquidez. Ahora bien, usted preguntará, mire, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué esta empresa tiene tan corta liquidez? Lo que tiene que hacer entonces en ese momento es irse a su balance e identificar qué es lo que le está causando ese problema de liquidez. Y para identificarlo, tiene que comparar las dos variables que estamos en este momento evaluando. Mis recursos de corto plazo, que son 41 millones de dólares, versus mis obligaciones de corto plazo, que en este caso son 51 millones de dólares. Si mi problema es que no tengo recursos suficientes, claramente lo primero que a mí se me viene a la mente es que tengo demasiada deuda de corto plazo. Acá usted podría implementar una herramienta que la puede encontrar en los libros o en internet, que se conoce como análisis vertical de estados financieros. Esta es una herramienta extremadamente sencilla en la cual lo que busca es dividir cada línea del balance entre el total de nuestros activos, ¿ok? Y hacer lo mismo para todas las líneas del balance. Voy a copiar y pegar la fórmula de mi análisis vertical. Ok. Si mi problema son las deudas de corto plazo, lo primero que yo tengo que hacer para dejar de perder tiempo es identificar cuál es el problema principal de mis obligaciones. ¿Cuáles son las deudas principales que yo tengo en mi empresa? Para el caso de esta industria, la primera deuda principal son estas, de 26 millones de dólares, dividendos por pagar. Estábamos entonces con las deudas de corto plazo, ¿verdad? Solo si me confirman si hasta ahí, digamos, en este momento, si me alcanzaron a escuchar. Perfecto, David. Muchas gracias, Mario. Gracias. Ok, entonces yo les comentaba, si tenemos un problema de liquidez, si tenemos un problema de capacidad de pago en el corto plazo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los problemas principales o las obligaciones principales. En el caso de esta empresa ejemplo que yo estoy compartiendo con ustedes, tengo 3 obligaciones principales. La primera, pago de dividendos a socios por 26 millones de dólares. La segunda, pago de proveedores, 12 millones de dólares. Y la tercera, pago de impuestos, 7 millones de dólares. Entonces, usted viene e intenta plantear soluciones hoy, en mayo, que estamos con el COVID. Lo primero que yo podría proponer a una empresa en esta circunstancia es tratar de aplazar el pago de dividendos. ¿Qué es el pago de dividendos? Bueno, primeramente, para que exista un dividendo tuvo que haber existido una ganancia en años anteriores. Y se observa claramente que esta empresa, gracias a Dios, ha tenido ganancias. Entonces, ha tenido ganancias y ha decidido decretar dividendo para sus socios. Si ustedes observan, en los 4 años por igual, han tenido una política de distribución de dividendos, lo cual es bueno porque recordemos que toda sociedad anónima de capital variable tiene una finalidad de lucro hacia los accionistas. No todas las empresas tienen la capacidad de distribuir dividendos. Entonces, esta empresa sí lo tuvo. Ahora bien, para este año 2019, para este año 2020, algo va a tener que cambiar. Porque si en los años anteriores yo tuve la costumbre de estar pagando dividendos a mis accionistas,
para este año 2020 claramente voy a tener que hacer una pausa, porque no es congruente que vayamos a cerrar la empresa, que vayamos a dejar de vender, que posiblemente se atrasen nuestros cobros y yo esté pagando dividendos. Entonces, la primera obligación de la cual debo de echar mano o debo de aplazar es el tema de dividendos por pagar. Ahí tendría lo primero, la primera alternativa. La segunda alternativa, en el caso de esta empresa, son proveedores. Con los proveedores se está presentando un fenómeno muy particular hoy en día en El Salvador, y es que, como usted sabe, un proveedor surge de una compra previa de productos, ¿ok? Hubieron empresas que ya de diciembre, enero, febrero o incluso marzo compraron o se abastecieron de inventario para los próximos meses o la próxima temporada. Buena parte de este inventario se pagó de contado, otra por anticipado o alguna al crédito. En estos 12 millones de dólares se encuentra la deuda al crédito o la compra de producto al crédito que esta empresa estableció. Lógicamente, lo que nosotros necesitamos conocer con estos proveedores es cuál es el plazo que ya tenemos pactado. Entonces, para trabajar un poquitito de eso, nos vamos a auxiliar de un indicador que se llama rotación de cuentas por pagar, que es lo que tengo acá en mi familia de la eficiencia. La rotación de las cuentas por pagar, yo lo calculo dividiendo mis costos de venta, que es la segunda línea del estado de resultados, entre mis proveedores, que es la segunda línea de mi pasivo corriente. Esto da mi rotación en veces en el año, 10.56. Pero se me hace más útil a mí interpretar esta rotación en días. Y para eso lo hago dividiendo 365 entre esa rotación. Lo copio y lo pego para los 4 años de estudio. Mire qué interesante. Para el año 2019, yo manejo un periodo promedio de 40 días para pago a mis proveedores. Ese es el periodo promedio que yo estoy trabajando ya con mis proveedores actuales. Si ustedes observan 2016, 35 días, 2017, 36 días, 2018, 42 días y para el 2019, 40 días aproximadamente. Entonces, lo primero que yo debería hacer en esta empresa, teniendo de frente problemas de liquidez, teniendo de frente cierre de operaciones, es tratar de tener una negociación directa con el proveedor. Lógicamente, ningún proveedor me va a autorizar a mí a alargarme 7, 8, 9 meses, pero posiblemente podamos encontrar 30 días más, 45 o 60 días más. E incluso no se me haría descabellado que ante ese aplazamiento se nos cobre una tasa de interés, porque es lo justo, ¿verdad? Él va a ganar, él se va a cubrir un poco con esa tasita de interés al momento de alargarnos a nosotros el plazo, y nosotros nos cubrimos un poco al salvaguardar nuestra liquidez, porque no tenemos recursos suficientes y vamos a necesitar de herramientas para poder cubrir todos los pagos. Entonces usted podría acercarse con su proveedor y tratar de negociar, aplazar un poquito más esos 40 días que el día de hoy tenemos. Intentar hacerlo llegar a 55, a 60 días, o incluso negociar una tasa de morosidad del 3%, del 2.5%, pero que va a ser mejor a quedarnos a cero o a quedarnos con un incumplimiento y que el proveedor inicie un proceso legal en nuestra contra, ¿ok? Porque recordemos de que con todo este periodo de cuarentena se han establecido decretos y opciones para de alguna forma tratar de apoyar a las empresas, pero en el tema de proveedores entiendo que no se ha platicado nada todavía, ¿ok? Si usted tiene deudas con proveedores, definitivamente tiene que cumplirlas. Entonces, lo más que podemos hacer es tratar de negociar un poco el plazo de ese proveedor. Y con eso ya vamos trabajando un poco en nuestra liquidez, ¿ok? Sería la segunda línea o nuestro segundo problema de la liquidez o falta de liquidez en el corto plazo. Y nuestro tercer problema es el tema de los impuestos. Si no hubiese ganancia, lógicamente no hubiese impuestos sobre la renta o impuestos a la seguridad ciudadana. Lógicamente ha existido ganancia, ha existido impuesto. Este impuesto se tuvo que haber pagado a más tardar 30 de abril del 2019. Como ustedes sabrán, ese mismo día, a eso de las 3, 4 de la tarde, se emitió un decreto para aplazar ese pago y esa presentación hasta junio.
2 o 3 días después el presidente vetó dicho decreto, o sea, lo anuló. Y el problema fue que la forma o el plazo en el cual había sido autorizado ya fue muy a distiempo, porque el decreto al momento de ser publicado no podía ser retroactivo. Esto es un tema ya más de índole legal. Lo que sí es cierto es que se anuló dicho decreto de aplazar el pago de la renta, pero se espera que en los próximos días se emita un nuevo decreto en el cual permita a las empresas aplazar esa presentación hasta junio e incluso tramitar 8 cuotas plazos sin interés, lo cual es nuevo porque en años anteriores se podía tramitar un plazo hasta 6 cuotas del impuesto sobre la renta, pagando una prima del 10%, pero se pagaba una tasa de interés que oscila entre el 6 y 7% anual. Esa tasa de interés posiblemente ahorita, si en dado caso la aprueban, se puede ahorrar. Entonces ahí ya tendríamos también otra ventana para ayudar a nuestra liquidez, porque tenemos que el 7% de nuestras obligaciones está concentrada en impuestos sobre la renta y contribución especial. Y así como esta empresa, habrán miles, que buena parte de la obligación que tienen de corto plazo son los impuestos. Y recordemos que pagar los impuestos es de vital importancia. Si usted no paga impuestos, cae en insolvencia. Si usted no tiene solvencia, no va a poder aplicar a créditos, no va a poder aplicar a licitaciones, no va a poder aplicar a procesos bancarios. Entonces, es importante mantener una armonía con el Ministerio de Hacienda en relación a los pagos. Entonces, la recomendación acá es estar pendiente realmente de los decretos. Hoy en la mañana estaba el ministro Nelson Fuentes en entrevista y mencionaba que todavía se está trabajando en eso y se espera que en los próximos días ya se emita algún decreto o algún acuerdo para trabajar el tema del impuesto sobre la renta. Entonces ahí abordamos 3 de los problemas principales de esta empresa que posiblemente suceda en su empresa o en otras empresas en las cuales usted trabaja o a las que usted presta servicios. Y lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son nuestras principales obligaciones y qué mecanismo podemos tomar. En el caso de esta empresa, gracias a Dios, la deuda principal somos nosotros mismos como accionistas, el tema de dividendos. Posiblemente en su empresa la deuda principal sea proveedores o la deuda principal sea la porción corriente de los préstamos bancarios. Ese es otro tema. Por ejemplo, acá en la línea 30, yo únicamente debo $155,000 a los bancos en el tema de la porción corriente. No es ni el 1% de mis obligaciones totales. Ahora bien, se emitió un decreto en el cual hablaba de que usted puede acercarse a la institución bancaria y tratar de postergar hasta 3 cuotas de sus créditos. ¿Ok? Entonces, si usted, una de sus obligaciones principales es banco, el proceso no es automático, hay que acercarse, hay que presentar la documentación que ellos requieran, hay que llenar los formularios que ellos requieran y aplicar a ese aplazamiento de 3 meses, al menos mientras nos permiten la reactivación económica. Otra parte importante de la liquidez es el tema de qué recursos tenemos en el corto plazo. Entonces me voy a la parte superior del balance y los recursos de corto plazo que yo tengo son efectivo, cuentas por cobrar a mis clientes e inventarios. Con esto quiero mencionarle algo muy importante. Los 3 forman parte de la familia de los activos corrientes y los 3 son recursos que yo puedo echar mano para pagar. Sin embargo, los 3 tienen características diferentes. Por ponerles un ejemplo, el efectivo lo tengo de forma inmediata. Ya lo tengo ahí disponible para pagar. Las cuentas por cobrar no. Las cuentas por cobrar dependen de un plazo. Ese plazo puede ser de 30, 60, 90 días. Y en el caso de los inventarios, de igual forma, yo no puedo ir al banco, yo no puedo ir donde la persona que me alquila el local y pagarle con producto. Va a ser bien difícil pagarle con producto. Así que el inventario también depende de una venta o una rotación. Y si ahorita estamos encerrados sin tener la oportunidad de vender, entonces esto lógicamente se va a complicar. Entonces lo primero que yo voy a hacer acá con ustedes es calcular cuánto es el tiempo promedio que me toma recuperar esas ventas al crédito. Y para ello yo puedo hacer uso de mi rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar yo lo calculo dividiendo mis ventas anuales entre mis cuentas por cobrar a cliente. ¿Ok? Eso me da la rotación en veces en el año. Yo hasta 15 veces recupero las cuentas por cobrar en el año. Y me sirve aún más interpretarlo en días. 365 días calendario entre dicha rotación. Lo copio y lo pego para mis 4 años de estudio. Mire qué interesante. Para el año 2019,
mi periodo de cobro asciende a 31 días promedio. En otras palabras, mi política de crédito es de 30 días, lo cual en un primer momento yo le comento es una cartera extremadamente sana. Nosotros en el despacho trabajamos con clientes que manejan carteras de 90, 120 o más días, carteras altamente morosas y altamente riesgosas. Esta industria como tal maneja días de 23, maneja plazos de 23, 21, 26, 31 días para el año 2019. Sigue siendo una cartera sana. Ahora bien, ahora con el COVID, esos 30 días que yo manejaba en promedio para el 2019, fácilmente me van a llegar a 45, 60 días. Porque es muy normal que en este año, en este periodo, los clientes se nos atrasen. De igual forma, como yo estoy tratando de negociar con mi proveedor, alargar un poquito más el plazo para pagarle, de igual forma van a ser mis clientes. Algunos lo harán de buena manera, otros lo harán a la brava, otros simplemente se van a perder, ya no me van a responder ni el teléfono, ni los correos, y como de hecho ni tenemos capacidad de movilización para ir a hacer una visita de campo, entonces estamos todavía más complicados, ¿verdad? Muchos clientes se van a atrasar. Habrán otros que son extremadamente cumplidos. De hecho, hay muchas industrias que están trabajando, están generando flujo y van a pagar, pero no todas, ¿verdad? Comentaba la vez pasada a los integrantes de ANEP y de Cámara de Comercio de que el 90 y tanto % de las empresas está sin operar. O sea que es menos del 10% de lo que actualmente está operando. Solo ellos van a tener flujo o están generando flujo para pagar, los demás no. Entonces, si yo tengo un periodo de recuperación de 30 días y eso es parte de los recursos con los que yo cuento para hacer frente a mis obligaciones, tengo que estar consciente de que ese periodo se puede atrasar. ¿Qué tengo que hacer entonces para tratar de reforzar o para tratar de cubrirme? Tengo que tener una estrategia un poco más agresiva en el cobro. Y cuando hablo de agresivo, no me refiero de pelear o reclamar. Tengo que estar insistiendo. De buena forma tengo que insistir e incluso tengo que proponer opciones. Descuentos por pronto pago, ir yo directamente a cobrar, autorizar cuentas bancarias para que me hagan depósitos directamente, autorizar alguna promoción. Ok, pero tengo que incentivar la recuperación. Es más fácil para mí perder un 2.5, un 3% de descuento por pronto pago a que mi cliente se atrase. Ok, así que tengo que cuidar bastante esos créditos y esa recuperación. Adicionalmente, si yo soy de los pocos negocios que en este momento tengo la oportunidad de vender y estoy vendiendo al crédito, tengo que tomar los mecanismos necesarios para cubrirme de que ese cliente sea sano y no se me vaya a atrasar. Tengo que cubrir todos los procesos necesarios de control interno para que ese cliente no se me vaya a atrasar. Entonces eso es parte de mi liquidez. Conocer el plazo que yo normalmente me tomo, conocer el impacto que en este año vamos a percibir a través de clientes que se van a atrasar, y no es porque sean malas personas, sino porque la situación los ha llevado a eso, ¿ok? Y ver qué estrategias puedo implementar. Y en un tercer punto, siempre con nuestra liquidez, está nuestro inventario. Yo tengo acá 15 millones de dólares localizados en el inventario. Ayer platicaba con un amigo y me decía, mira, el problema es de que si tú ya habías tomado la decisión de comprar el inventario, ya tienes el producto ahí detenido y no puedes hacer nada con él, porque probablemente en este momento no puedas vender. Definitivamente ese es un problema grave. Póngale que hay muchas empresas que están vendiendo en línea o buscando algún mecanismo, alguna ventana para vender, pero recordemos también de que la demanda misma ha disminuido. Hay productos que al día de hoy ya no se están demandando. De nada sirve que usted aperture una página web si al día de hoy la gente no está comprando. Hay productos de alto valor, productos que son demasiado lujosos, posiblemente al día de hoy no se estén demandando por la misma especulación financiera. Entonces, si nosotros tenemos, mire, el 15% de toda nuestra inversión localizada en el inventario, para este año 2020 eso va a ser un problema, ¿ok? Lastimosamente nadie se imaginó lo que iba a pasar del 20 y tanto de marzo hacia acá, pero ya teníamos ese inventario ahí localizado. Lo que podemos hacer en este momento es identificar cuánto es el tiempo promedio que nos tomaba venderlo y cómo puede ser el impacto para este año. Para ello lo podemos hacer utilizando lo que es nuestra rotación de inventario. La rotación de inventario yo lo calculo dividiendo mi costo de venta, que es la segunda línea, entre mi inventario. Y posteriormente 365 entre ese valor. Para el año 2019, mi inventario se vende
en un promedio de 47 días. ¿Ok? Eso es lo que me tomaba para el año 2019 rotar mi inventario o venderlo. Si quiere que se lo ponga en otros términos, ese inventario, esos 15 millones de dólares que tengo localizados ahí, no puedo hacerlos efectivos de forma inmediata. Tengo que esperar como mínimo 50 días para poderlo materializar en una venta y posteriormente recuperar ese efectivo en el caso que haya sido de contado o al crédito. Entonces, si tenemos problemas de liquidez como lo tiene esta empresa, tenemos que estar conscientes de pagarlo. Mis clientes me pagan aproximadamente en 30 días y el inventario lo vendo aproximadamente en 48. La combinación de esos tres elementos me permite cuantificar o calcular dos indicadores. El primero se conoce como ciclo operativo. El ciclo operativo es el tiempo que yo tardo desde que abro mi empresa y comienzo a administrar el producto hasta la venta y posteriormente la recuperación de ese crédito. El ciclo operativo se calcula dividiendo mis días de inventario más mis días de cuentas por cobrar. Yo la operatividad de mi negocio, en el caso del año 2019, la puedo realizar en 78 días. En 78 días yo vendo y recupero las cuentas por cobrar, ¿ok? Estamos hablando aproximadamente de 2.6 meses. En 2.6 meses yo vendo el producto, compro, transformo, vendo el producto y recupero la cuenta por cobrar. Tengo que vivir o sobrevivir 2.6 meses antes de recuperar un 5. Lo que muchas empresas hacen para superar un poco ese descalce financiero es apoyarse de proveedores, que es lo que ha hecho esta empresa, así como ha hecho la suya o cualquier otra empresa. Y para ello calculamos un segundo indicador, que es el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo me dice en cuánto tiempo recupero mi plata aprovechando el financiamiento que obtengo de mi proveedor. Entonces, si mi ciclo operativo lo realizo en 67 días, lo puedo acortar con el periodo que me brindan mis proveedores. Para el año 2019, la empresa industrial le tomaba aproximadamente 39 días hacer su ciclo de conversión del efectivo, o sea, su ciclo neto. En 39 días, mes y 10 días, yo estoy recuperando mi flujo de efectivo. Esos 39 días para hoy, cuarentena COVID, lo más seguro es que no se cumplan. Esos 49 días se van a extender. Se van a extender porque me va a costar más vender el inventario. Me va a costar más recuperar la cuenta por cobrar. Y por más que yo logre convencer a mi proveedor de aplazar el plazo, es mentira que él me va a brindar 100 días más de crédito. Me va a brindar 10, 15, 20 días más. Entonces, este ciclo de conversión del efectivo se va a ir alargando, lo que me obliga a mí a tener recursos suficientes para poder pagar la obligación o dejar de pagar obligaciones. Y el detalle aquí es qué obligación es la que voy a dejar de pagar. Porque si no le pago a Hacienda, caigo en mora. Tengo que tramitar plazos. Si no le pago al proveedor, me puede iniciar algún proceso de demanda, algún proceso de embargo. No crea que el proveedor se va a quedar de brazos cruzados si usted no le paga. Ahora, al accionista posiblemente sí puedo dejar de pagarle. O sea, tranquilamente puedo decirle, mira, el dividendo te voy a pagar hasta diciembre o posiblemente hasta el año 2021. Pero a él sí puedo tramitarlo, pero los demás no. Al banco no puedo atrasarme las cuotas. Más allá de las 3 que ya nos permitió el presidente y de hecho, tenemos que primero tramitarlo con el banco. Tenemos que tramitar esa autorización, no es automática. Y a eso agreguémosle un elemento más, que hasta este momento no le hemos mencionado, planilla de salarios. Se obligó a las empresas a cerrar operación, pero a mantener el pago de la planilla de salarios. La planilla de salarios, si ustedes observan, no aparece en el pasivo corriente, no aparece como sus obligaciones. ¿Por qué? Porque esa se presupone que se vendrá pagando con el ingreso o venta normal de mes a mes. Usted vende y paga su gasto operativo. El problema es que al día de hoy no estamos vendiendo. Al día de hoy tenemos ya 60 días a cero venta y hemos tenido que pagar planilla. Entonces eso viene a afectar más mi liquidez. Por eso es que muchas empresas y las gremiales ANEP, las gremiales Cámara de Comercio, lo mencionan en las entrevistas, ya suspendieron contratos de trabajo, ya modificaron contratos de trabajo, redujeron jornadas laborales. Que todo eso pueda tener una implicación ante el Ministerio de Trabajo, demandas, juzgados, etcétera. Sí, posiblemente lo va a tener, pero eso va a ser hasta que se abran los juzgados, posiblemente lo van a tener. Pero el problema es que las empresas, por ejemplo esta, ya tenía problema de liquidez en el corto plazo y va a tener que buscar medidas para poder
salir adelante con sus obligaciones. Posiblemente 1 o 2 quincenas la pudieron pagar, pero ya 3 o 4 quincenas ya es bien difícil. Hay empresas que han decidido por despedir a empleados y pagar indemnización. Esto va a tener un incremento del gasto al final de año y va a disminuir nuestra utilidad. Hay otras empresas que simplemente han suspendido contratos amparándose al artículo 36, literal A. Hay otras empresas que han decidido, mira, ya no vas a trabajar 8 horas diarias, solo vas a trabajar 4 horas. Han modificado contratos de trabajo, lo cual el Ministerio de Trabajo posiblemente lo observe, lo reclame o pueda imponer alguna sanción, pero todas estas medidas han tenido un inicio o un efecto o algo que los ha generado, y es el problema de la liquidez. Y el problema de la liquidez posiblemente ya lo veníamos arrastrando desde antes, ¿ok? Entonces, para ir cerrando quizás esta parte, es necesario tomar medidas con proveedores, tomar medidas con bancos, tomar medidas con dividendos, si en dado caso fuera parte de nuestras obligaciones, tomar medidas con los impuestos. Hay un indicador que no lo calculamos, pero básicamente viene a retomar lo que hemos estado platicando, y es la prueba ácida. La prueba ácida lo que hace es mostrarle a usted la capacidad de pago en el corto plazo, en el dado caso que usted no venda nada. Y fíjense que esto es bien curioso. Yo lo platicaba con mi hermano hace unos días y yo le decía, mira, cuando yo daba esto en clases, la gente muchas veces ni creía que esto fuese a pasar. ¿Qué pasaría en el ejemplo, en el caso hipotético en el que usted no venda? Y la gente decía, no, porque eso nunca va a pasar. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de vender, aunque sea un poquito, pero vamos a vender. Pero miren qué interesante. Al día de hoy hay empresas que llevan 60 y pico de días sin vender. Entonces, la prueba ácida lo que intenta es mostrarle a usted, ¿tiene o no tiene capacidad de pago? En el caso hipotético que no pueda vender por algún motivo ese inventario. Entonces lo calculamos dividiendo activos corrientes menos inventario y todo eso entre mi pasivo corriente. Lo que yo esperaría encontrar acá es que la prueba ácida se acerque lo más posible a 1. ¿Qué quiere decir que se acerque lo más posible a 1? Bueno, que entre mi efectivo y mi cuenta por cobrar yo tengo capacidad de pago. El problema es que esta empresa, por ejemplo, para el año 2018 y 2019, obtiene 0.51. ¿Qué quiere decir? Que si yo por A o B motivo no logro vender el inventario, solo voy a poder pagar la mitad de mis obligaciones a corto plazo. La otra mitad voy a tener que ver cómo hago, pero no podré pagarlo porque no tengo recursos suficientes para hacerlo. Eso ya para mí representa un riesgo. A eso agreguémosle también otra filosofía de negocio, y eso está asociado con el tema de la ociosidad. Hay muchas empresas que desde años atrás prefieren mantener niveles mínimos de liquidez con el objetivo de generar o maximizar la rentabilidad. Hay empresas que invierten en el largo plazo, depósitos a plazo en otras empresas, títulos valores, titularizaciones, etcétera. Porque hay empresas que invierten en el largo plazo que al día de hoy no tienen ese recurso disponible porque está congelado en una inversión. Posiblemente lo tengamos en el activo de largo plazo, pero para hacer frente a la obligación en este momento no lo tenemos. Entonces, ¿por qué estas empresas hicieron eso? Bueno, por maximizar la rentabilidad, pero tener una liquidez más justa es asumir más riesgo. Y ese riesgo en este momento se nos podría disparar a raíz de la cuarentena. ¿Ok? Otra cosita que quería platicar con ustedes es el tema de la deuda. Las empresas tienen dos opciones para financiar sus negocios, deuda interna o deuda externa, y ambas pues tienen sus características. Lo primero que voy a hacer es calcular el endeudamiento sobre el patrimonio. Eso lo calculo dividiendo mis pasivos totales entre mi patrimonio total. ¿Ok? Y ya le comento qué es lo que significa o qué es lo que me quiere decir eso. Obtengo 0.92, 1.04, 1.23 y 1.21. Ese 1.21 quiere decir que yo, como accionista, he puesto $1. Y los terceros han puesto 1.21. ¿Qué quiere decir? Los terceros han puesto más plata en mi empresa de lo que yo como accionista lo he puesto. Lo primero que usted debería preguntarse es, ¿esto es crítico, es riesgoso, es fatal, la empresa va a quebrar o qué? No necesariamente, es una filosofía de negocio. De hecho, hay un teorema en el cual dice, bueno, el escenario pues casi perfecto sería aquel en el cual usted pueda maximizar su rentabilidad con plata de terceros.
O sea, que usted invierta lo menos posible en una sociedad. Si usted logra hacerse rico con financiamiento de terceros, pagándole los intereses y comisiones, y aún así usted genera rentabilidad para usted, ese sería un escenario casi perfecto. Ahora bien, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Mientras más endeudamiento tiene, usted también tiene mayor capacidad de que las cosas le salgan mal, fatalmente mal, y pues lo puedan embargar, o que las cosas le salgan bien, que usted pueda multiplicar su rentabilidad. En esta empresa claramente se observa que está altamente endeudada. La mayor parte del financiamiento de esta empresa lo encontramos en el lado externo de pasivos. Lógicamente la empresa pertenece a los que figuren en el libro de registro de accionistas como socios. O sea, la empresa no pertenece a un banco, no pertenece a un proveedor. Sin embargo, si nosotros le debemos dinero a ellos, un banco, si no le pagamos, 2 o 3 meses ya le inician un proceso administrativo y lo embargan. O sea que eso tiene riesgo de perder si está altamente endeudado. Para ello podemos asociarlo con algo que se conoce como y esto lo calculo dividiendo mis pasivos totales o mis deudas totales entre mis activos totales. Y esto lo que trata a mí de decirme, o bueno, lo que yo siempre lo comparto en mis clases es, cada día cuando usted se duerma, tiene que se acueste, tiene que estar consciente de que su empresa está un 55% comprometida con terceras personas. Si las cosas llegan a salir radicalmente mal, a usted pueden embargarle hasta un 55% de su empresa. Alguien podría decir, pero me voy a quedar con el 45%, entonces eso es sumamente bien. No, realmente no. O sea, usted está perdiendo más de la mitad de su negocio. Le van a quitar edificios, mobiliarios, equipo de transporte, maquinaria especializada, etcétera. Si usted le debe a alguien, existe un compromiso, existe una deuda y puede existir un proceso legal para esa recuperación. Entonces, ante una situación COVID, ante una situación de cuarentena, en el cual nosotros no estamos vendiendo, no estamos generando flujo, se maximiza este riesgo. Porque nosotros necesitamos flujo para pagar esta obligación. Y si no lo estamos generando, entonces ese 55% se nos viene agravando mes a mes. ¿Cómo vamos a cerrar el año 2020? ¿Será que ese 55% lo vamos a reducir? Lo más probable es que eso se incremente. Vamos a cerrar el 2020 posiblemente con un 60, un 65% de nuestros activos comprometidos. Porque A, no habremos pagado 3 meses la cuota de crédito. B, habremos adquirido nuevos financiamientos. Recordemos que ahora en los decretos que se están emitiendo, se están ofreciendo créditos de capital de trabajo para poder pagar planilla, para poder pagar obligaciones, pero eso es más deuda. Usted puede solventar la situación adquiriendo más deuda, pero eso no es exactamente saludable. ¿Ok? Sí es una medida, lógicamente, o sea, matemáticamente es una medida, pero no es exactamente saludable. Por eso es que usted va a observar que muchas empresas, en lugar de endeudarse más, están tratando de reducir su carga fija. Puede ser duro para la economía salvadoreña totalmente, pero lo que se busca es tratar de reducir ese endeudamiento, que a la larga podría llevar a una posible quiebra si nosotros estamos altamente comprometidos. Entonces, ese 55% de endeudamiento que tengo de mis activos para el año 2020, COVID, seguramente puede incrementar. Adicionalmente, usted va a participar en licitaciones. Posiblemente la institución de gobierno le aplique un ratio financiero para identificar este compromiso y posiblemente usted no pase la prueba. Entonces usted va a llegar ahí en marzo a participar en una licitación y sus estados financieros van a mostrar un endeudamiento muy alto que no le va a permitir aplicar a dicha licitación, va a perder puntaje. Entonces todo está amarrado, ¿ok? Tenemos que tratar de vigilar esta salud de las empresas. Y un tercer indicador es la calidad de la deuda, que es también muy importante. Se calcula dividiendo pasivos corrientes entre pasivos totales. Y básicamente esto, la calidad de la deuda, lo que trata de expresarle es qué porcentaje de lo que yo debo lo adeudo en el corto plazo. Entonces, si ustedes observan esta empresa para el año 2018-2019, el 91% de la deuda lo debo de pagar prácticamente ya, lo cual es altamente riesgoso. En finanzas, si usted le da una chequeadita a libros de finanzas, fundamentos de administración financiera de Van Horn o análisis financiero fácilmente interpretados de una editorial mexicana, si usted revisa libros de finanzas, siempre le van a recomendar
que el financiamiento trate en la medida de lo posible de mandarlo a largo plazo, por dos motivos. El primero es que las tasas de interés para largo plazo son más baratas, son más accesibles. Un crédito hipotecario podría oscilar entre 7, 8, 9% de interés anual. Un crédito de consumo podría ser, creo, 14, 15%. Pero un financiamiento de corto plazo, la tasa de interés puede ser mucho mayor, 30, 35%. Si usted está financiando con tarjeta de crédito, 39, 40%, es altamente costosa. Adicionalmente, la deuda de corto plazo, matemáticamente, si el plazo es menor, su cuota va a ser más alta, lo cual le afecta a su flujo de efectivo. En el caso de esta empresa, observamos que la política de ellos en los últimos 4 años ha sido manejar la mayor parte de deuda en el corto plazo. Seguramente han tenido buen flujo para poder honrar esa deuda, pero hoy en el año 2020 vamos a tener problemas con eso, porque hoy ya no va a existir el mismo flujo y la deuda sí existe. Entonces, si el 91% de todo lo que debo lo debo de pagar ya este año, ya tengo un problema. ¿Qué es lo que usualmente se recomienda para estos casos? Tratar de refinanciar deuda, tratar de pasar deuda de corto a largo plazo, no adquirir más deuda, tratar de buscar mejores plazos, ¿ok? Si eso fuese posible, tratar de buscar mejores plazos. Entonces, eso es una parte importante siempre del endeudamiento. ¿En qué momento debo de pagar la obligación? ¿Ok? Bueno, ahí creo que tenemos liquidez, endeudamiento, eficiencia. Solo nos falta lo último y es extremadamente importante, que es la parte de la rentabilidad. ¿Es esa empresa rentable, sí o no? Para ello, lo primero que hago es dividir utilidad neta entre ventas totales. Y encuentro lo siguiente. Este 0.11 lo que quiere decir es que por cada dólar vendido recibo una utilidad neta de 0.11 centavos o un 11% de rentabilidad. Esto, compañeros, es sumamente bueno. Un 11% de rentabilidad es sumamente bueno. Hay muchas empresas que manejan con rentabilidad cero o pérdida. Hay otras empresas que manejan una rentabilidad del 4 o 5%, pero esta empresa mantiene una rentabilidad del 11%. Tiene una rentabilidad muy, muy buena. ¿Ok? Por ello, nosotros entendemos el decreto de dividendos. O sea, ellos son una empresa rentable y a raíz de esa rentabilidad, pues, acuerdan de distribuir dividendos. Ahora bien, el 11% muy, muy probablemente no va a ser igual para este año 2020, por varios motivos. Ya llevamos 60 días y no sabemos si va a ser más, en el cual no vamos a tener ventas. El costo de venta, lógicamente, es la segunda línea del estado de resultados, está asociado a una venta generada. Si yo genero una venta, ahí mismo genero el costo de venta. Entonces, eso es como proporcional. En la medida que voy generando ventas, vengo aplicando el costo de venta. Eso se podría incrementar. Eso ya es bastante especulativo. Si en los próximos meses nuestros proveedores volvieran más caros nuestros productos, eso podría incrementar. Ahora bien, como todos vamos a estar en la misma burbuja de especulación financiera, quizás no sería lógico que la gente infle los productos, sino que todos vamos a tratar quizás de mantenernos para que la gente comience a comprar y vender. Pero podría suceder. Ahora bien, las ventas van a bajar, pero el gasto operativo sí va a incrementar. De primera, hemos pagado planillas. De entradita hemos pagado planillas. Vamos a tener que pagar vacaciones, vamos a tener que pagar, qué sé yo, alquileres. El presidente hablaba de un perdón de alquileres para 3 meses, pero eso no es extremadamente automático. Nosotros tenemos clientes que nos han dicho, mire, yo mi alquiler lo estoy pagando al 100%. El proveedor de alquiler no me quiso rebajar. Por más que existiera decreto, etcétera, no me quiso rebajar. Adicionalmente, hay otros que me han dicho, mire, del contrato de alquiler yo he podido reducir un 25%, me han aplicado un descuento, pero el gasto siempre existe. Adicionalmente, estamos pagando teléfonos, estamos pagando contratos de seguros, pólizas de seguros. Hay diversidad de tipo de gasto operativo que se sigue aplicando, ¿ok? Entonces, la utilidad neta del 11% que recibe esta empresa para el año 2018 y 2019, que usted observa que es bastante parecida, y no es porque la hayamos hecho así a propósito, sino que depende del comportamiento, lógicamente, de esta empresa, de cómo ellos han controlado sus costos y gastos. Esa utilidad definitivamente va a bajar para este año. Por eso es que muchas empresas están en una batalla por intentar de disminuir ese gasto operativo, porque de lo contrario no vamos a salir al final de año, ¿ok? Entonces se tiene que pagar salarios, se tienen que pagar
alquileres, se tienen que pagar impuestos municipales, los impuestos municipales no se han perdido, okay, no se han perdonado, se tienen que pagar. A lo mucho hay plazos, parece que hay 3 cuotas plazos en El Salvador. Entonces, siempre se tiene que pagar el gasto operativo. Otra parte que influye en la utilidad, pues claramente es el impuesto sobre la renta. Hasta el día de hoy, por ejemplo, hoy el ministro decía, en el tema del IVA, o sea, el IVA no tiene que ver con esto, pues, pero en el tema del IVA no se está planificando incrementar el IVA, dijo el ministro, ¿verdad? Habrá que ver si se cumple. Y en el tema de renta, pues no ha dicho nada. Esperaríamos nosotros que para el otro año, pues, no propongan incrementar esa tasa del 30%, y en el caso de los grandes contribuyentes, pues tienen un 5% adicional, que si no mal recuerdo se acaba en este año 2020. Habría que ver si para el otro año no lo prolongan o no incrementan otro impuesto, porque eso definitivamente va a afectar nuestra utilidad. Si usted está adquiriendo más crédito, lo más normal es que va a tener que pagar más interés y más comisión, va a disminuir su utilidad. Entonces, tenemos que tratar en la medida de lo posible de economizar nuestros recursos, de disminuir nuestro gasto operativo dentro del marco de la ley, ¿ok? Para evitar sanciones, para evitar demandas, para evitar cierres de empresa, etcétera, ¿ok? Pasamos quizás a la parte de preguntas y respuestas. Por acá entiendo que me van a compartir las preguntas. Permítanme un segundito. Por aquí están. Por aquí están. Bueno, voy con la primera. Dice M. Carballo, en la presentación de estados financieros intermedios a marzo, ¿cuál es su criterio de agregar una nota especial y qué característica debe tener la nota? Bueno, entendería que esto está relacionado a lo que es el negocio en marcha o relacionado a lo que es aquello que se conoce como hechos posteriores. Definitivamente eso pues está enmarcado, ¿verdad?, en la normativa contable, y a mi consideración sí es necesario agregarlo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita con el COVID sí es necesario mencionarlo en nuestras notas a los estados financieros, en nuestros dictámenes de auditoría, porque esto definitivamente va a tener una implicación en las finanzas de las empresas. Dios quiera que no tengamos que llegar al extremo de cerrar empresas, pero no es imposible tampoco, ¿verdad? No es imposible. Entonces, por ello que es importante agregar esa nota de hechos posteriores en la cual pues se haga un resumen de lo que está sucediendo, y si nosotros somos de esas empresas en las cuales no hemos tenido autorización para operar, pues entonces sí sería totalmente necesario ponerlo. Y más aún, si usted ya tiene un detalle más actualizado de la venta que ha dejado de percibir, de los costos que ha incurrido en ese periodo, agréguelos. Yo consideraría que es importante, porque recordemos que los estados financieros son uso público y el deber ser es que tengan la información completa para que el usuario de la información financiera pueda tomar buenas decisiones. Como contador público, ¿cree conveniente que el gobierno exija un análisis especial de comportamiento efecto de la pandemia de los estados financieros? Gracias. Pues mire, de momento pues no he escuchado si el gobierno va a hacer un análisis del estado financiero. Bueno, de entrada, pues en este momento pues no lo tienen, ¿verdad? Entre ahí consideraría que no lo tienen, pero si es con el objetivo de establecer reglas que sean favorables para los negocios en los próximos meses, por ponerles un ejemplo de tantos, qué sé yo, exonerar pago a cuenta de los próximos meses, eso que no solo sea 3 meses, sino que sea el resto del año, a sabiendas de que posiblemente, lo más seguro es que en abril del otro año tengamos que pagar ese complemento, pero si es una medida para ayudar, yo creería que pues, se debería implementar. ¿Cuál cree usted que sería su criterio número de días idóneo para la rotación de cuentas por pagar? Mire, para ello, pues, depende de la industria en la cual nosotros nos manejemos. Por ejemplo, yo trabajo con una empresa agrícola en la cual los clientes, en este caso, al momento de pagarle a ellos, pues pueden andar entre 90, 120 o más días, porque es producto agrícola y depende de una cosecha, depende de una realización, de un cobro, etcétera. Entonces, en ese caso, el cliente de nuestro cliente tiene plazos de 120 días. Ahora, recordemos también, y yo siempre lo menciono en las charlas o clases que tengo, de que a mayor plazo es mayor costo. Recordemos que el proveedor
casi siempre va a tratar de guardarse sus espaldas con el precio de venta. Si usted le pide de contado, va a ser un precio más barato. Si usted le pide el crédito, en la medida que se va ampliando, va a ir incrementando un poquitito ese costo. ¿Ok? Déjenme ver por acá. ¿Cómo debería interpretar los casos en que la liquidez de la empresa se concentra en las cuentas por cobrar? O su riesgo dependerá del comparativo entre rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y cuentas por pagar. Miren, si la mayor parte de la liquidez se encuentra en las cuentas por cobrar, yo creería que el riesgo depende de la morosidad o la sanidad de esa cartera. Porque yo puedo tener 10 millones de pesos en cuentas por cobrar, pero si esa yo estoy segurito que la recupero en 30, 35 días, pues yo me quedo relativamente tranquilo. Ahora bien, pero si usted sabe que dentro de esa cartera tiene 100 clientes, 50 son buena paga y 50 son mala paga, entonces ahí sí hay mayor riesgo. Entonces ahí sí estaríamos mintiéndonos en nuestra liquidez. Y si usted en este momento quiere interpretar la razón de liquidez de su empresa y la mayor parte la tiene en la cuenta por cobrar y usted tiene clientes morosos o clientes malos, lo ideal sería darle el mismo manejo que le damos a los inventarios, quitarlo en la prueba ácida, quitar ese elemento, porque entonces nosotros nos estamos dando una falsa imagen de la capacidad que tenemos de pago. Dice Viana Umaña, y este mismo puede aplicarse al caso que en vez de inventario se maneja servicios. ¿Cómo se considera el caso de la empresa de servicios? Miren, el caso de la empresa de servicios es un poquito más fácil, porque en el caso de la empresa de servicios no hay rotación de inventario, porque la rotación de inventario básicamente está para aquellas empresas comerciales o productivas o industriales en las cuales usted tenga que manejar una materia prima o un producto terminado. En el caso de las empresas de servicios, el ciclo de conversión del efectivo, lo que tendríamos que hacer es suprimir esa parte del inventario. Por lo general, en las empresas de servicio, el ciclo de conversión del efectivo viene siendo el mismo plazo de recuperación de cuentas por cobrar. Si usted a sus clientes le da 30 o 60 días plazos, ese es el ciclo de conversión del efectivo. Y por lo general, en las empresas de servicio, los proveedores son proveedores pequeñísimos, proveedores de insumos de papelería o proveedores, qué sé yo, de algo pequeño, o alquileres, cosas que se viene pagando mes a mes. Posiblemente tengamos financiamientos, pero para largo plazo, no entraría en el ciclo de conversión del efectivo. Similar, dice Chávez Cáceres, el caso de la empresa de servicios, cabal, el ciclo operativo vendría siendo el mismo ciclo de conversión del efectivo, porque solo sería la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Bajo qué artículos se amparan las suspensiones de contrato? Bueno, yo soy contador público, pero lo que he podido leer está amparado el Código Tributario, artículo 36, literal A. El literal B y siguientes habla de suspensiones de contrato, pero en otras causales, como por ejemplo que el patrono esté en la cárcel, creo que menciona ahí, o que el patrono haya sido reclutado para ir al ejército, cositas así. Pero en literal A sí habla de causas que son fortuitas, de causa mayor, no imputables al patrono, que es lo que está sucediendo en este caso, ¿verdad? En el caso de, vamos a ver, ¿qué indicador de endeudamiento pasivo activo es el recomendable? ¿Sería correcto que una empresa con problemas de liquidez financie obligaciones de la planilla, indemnizaciones, etcétera, a través de financiamiento de terceros? Mire, en el caso de la primera pregunta, Mario, yo siempre cuando realizo análisis financiero me gusta mejor hacerlo en conjunto, no solo quedarme con un ratio, sino en conjunto. Yo siempre amarro endeudamiento del patrimonio con endeudamiento sobre inversión porque son complementarios. Y a eso incluso les agrego otros que en esta práctica no lo hemos hecho, que son capacidad de pago o cobertura de pago. ¿Es correcto que la empresa financie sus problemas de liquidez? Mire, no es imposible, es matemáticamente posible, pero yo creería que todos los financieros vamos en búsqueda de optimizar los recursos, y si lo que estamos haciendo es endeudarnos más, lógicamente estamos generando un problema más a largo plazo, ¿verdad? Lógicamente hay un comportamiento altruista o de buen corazón de querer cumplir siempre con la planilla de empleados que tienen 20, 30 años de trabajar, pero lo que sucede es que si nosotros nos estamos endeudando más, ese impacto nos puede rebotar dentro de 6, 7 meses, ¿verdad? Porque usted, lo ideal sería que se endeude para una inversión que le va a generar rentabilidad, pero en este caso no, se está endeudando únicamente para pagar gastos, únicamente como que agarre su tarjeta de crédito y va a restaurantes y cosas así, o sea, eso no le va a generar rentabilidad, es únicamente para pagar gastos.
en principio financiero, tendríamos problemas, ¿verdad? Tengo aquí a Raúl Vega, dice, déjame ver porque el chat se mueve. ¿Cuál es la mejor para aplicar o registrar como gasto toda la materia prima comprada para la operación, ya que toda esa materia prima ya está vencida y arruinada? Mire, eso es una muy buena pregunta. Hay producto que es perecedero y ese producto perecedero lastimosamente no se va a poder vender. Mire, en este caso lo que procede contablemente, pues lógicamente es aplicar esa salida de inventario, la cual pues entiendo que según la ley de IVA tiene que facturarse para registrar esa salida de inventario y posteriormente pues se aplica eso como un gasto, ¿verdad? Y lo que es el costo asociado a ese ingreso, pues en este caso pues sí sería deducible, pero si hay una parte que se pierde y es la parte del IVA, ¿verdad? Esa parte pues sí se perdería en este caso. Y sí, hay empresas que se les va a perder inventario, lastimosamente. En eso de considerar incrementos a los costos de los productos que se dan a crédito, ¿cómo se define ese porcentaje extra que se debe considerar? Mire, creería yo que no hay una definición exactamente más que el mero financiamiento. Si yo soy proveedor de X empresa y si yo le voy a dar 30, 60 o más días plazo, lo que yo haría es tratar de cubrirme un poquito mis espaldas con un mínimo porcentaje de financiamiento para no perder del todo, porque recuerde que siempre hay un costo de capital implícito. O sea, todo financiamiento tiene que tener un costo de capital implícito. Nadie va a comenzar a dar créditos así por así. ¿Debería el Consejo de Finanzas crear guías para una mejor operatividad y efectos que tendrá la pandemia en los estados financieros? Sí, creería yo que sí. De hecho, pues han habido otros webinars relacionados al instituto y al consejo, en el cual pues ya se están platicando estos elementos, pero recordemos que el tema normativo no es algo que se puede implementar de forma inmediata. Por ponerles un ejemplo, desde el 2011 se viene exigiendo las NIF y hasta este año se intentó hacer obligatorio, se ha intentado hacer obligatorio, se han pasado X número de años, entonces aplicar una normativa no es del todo tan inmediata. ¿Ok? En análisis financiero completo, ¿qué criterios definen que la empresa es sana? Pregunta Salvador Pérez Barrera. Mire, es la combinación de todos. Yo creería que había una combinación de liquidez, sano endeudamiento, buenos ciclos y eso pues automáticamente le va a generar una buena rentabilidad. Pueden haber ciertos riesgos. Por ponerle un ejemplo, usted maneje baja liquidez y asuma ese riesgo de baja liquidez, pero lo puede optimizar en rentabilidad, en inversiones. Entonces eso también va a aplicar. Ahora, el endeudamiento puede que sea alto, pero puede que sea a una buena tasa de interés. Si es una buena tasa de interés muy inferior a lo que nosotros estamos generando rentabilidad, va a ser una empresa rentable. Entonces se combina de eso. Hay un modelo que es el modelo Dupont de rentabilidad patrimonial, que tiene 3 fases o tres cálculos, en el cual se logra ver eso en forma conjunta: operatividad, apalancamiento, eficiencia y rentabilidad. ¿Ok? Me preguntan que si se va a compartir el Excel. Claro que sí. Si se va a compartir a través de Diego y los compañeros. Ellos entiendo que tienen todos sus correos para compartírselos. Muchas gracias a todos. Pasen buenas noches. Gracias.